pregunta lo pueden realizar a través del chat. Y eso sería todo. Dicho eso, puede empezar, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias. Disculpen la enorme demora, tuve un detalle familiar y el tráfico estuvo horrible. Pero bueno, ya estamos acá. De verdad, para mí es un gusto estar en mi casa de estudios, ¿no? Para dictar justamente un tema bastante importante, que es la ética, ¿no? Sabemos, ustedes tienen el curso, ustedes son de la Richie en su mayoría, y sabemos que la ética es un curso, pero que, siendo francos, no le toman en su mayoría mucha importancia, ¿no? En la verdad. No debería ser así, pero ya que ustedes lo llevan con medicina interna 2, si es que no me equivoco, si la memoria no me falla, entonces obviamente eso produce de que no le tomen tanta importancia como debería, ¿no? Pero a ver, lo que quiero hacer el día de hoy es hacerle un resumen de lo que es la importancia ética en investigación. Primero porque, a ver, la importancia de la ética en muchas cosas creo que a veces se relaciona bastante al consentimiento informado, ¿no? Ya vamos a saber eso qué significa, pero también es cierto de que lo que necesito es que vean las consecuencias de una mala ética en investigación. Claro, van a tener todas las clases donde van a hablar seguramente de consentimiento, del comité de ética, pero aquí haremos un pequeño resumen, ¿no? Empezando con un ejemplo que obviamente no ha ocurrido en Perú. A ver, rapidito, miren este estudio del efecto de la nitroglicerina, ¿no? Sobre el hueso, en mujeres posmenopáusicas. Recuerden que en mujeres posmenopáusicas tenemos un problema sobre todo óseo, ¿no? Debido al déficit de estrógenos que hay o la disminución de la secreción de este. Entonces, Sofía Yamal, una investigadora, no era una investigadora que ella propuso con varios ensayos clínicos que este ungüento de nitroglicerina era bastante bueno. Muy bien, entonces salió el estudio, salió con muy buenos resultados. Oh, qué genial, ¿no? Tenemos un ungüento, ¿no? Algo de fácil aplicación que podría ser muy efectivo para la densidad ósea. Comenzó el estudio en el año 2008 y luego hubo otro estudio, ¿no? También el año 2012. Pero ¿qué pasó? Que ocurrió algo extraño. Se notaron algunos resultados o algunos datos presentados en el artículo científico. Se presentaron algunos datos en el artículo científico que llamaban la atención, o sea que aparentemente no eran del todo correctos. Si ustedes se preguntan qué dato podría ser, solo imagínense lo siguiente. Ustedes saben que la prevalencia de, por ejemplo, de diabetes es del 7%, ¿no? E imagínense que ustedes van al 2 de mayo y recortan historias clínicas de manera aleatoria y, oh sorpresa, tienen una prevalencia del 40-50%. Si fue de manera aleatoria, no tendría por qué aparecer una prevalencia tan grande, ¿no? Para que ustedes puedan extrapolar ese ejemplo a este, ¿no? Para decirle exactamente dónde estaba lo raro. Quizá esta rareza no era tan visible como el ejemplo que les he dado, pero se dieron cuenta conforme pasaron los años, ¿no? Porque estamos hablando de 2012, que había algo extraño en ese manuscrito científico. Se le pidió a Sofía Yamal la base de datos, también la importancia del compartir la base de datos, a la transparencia. Eso seguramente es otro tema que hablarán más adelante, ¿no? Y finalmente, después de todo un embrollo, Sofía Yamal no supo responder cómo defender este tema de cuál fue el error que se encontró, qué pasó con estos datos, y finalmente, una de las cosas que no te gustaría que te suceda es que hicieron una retracción del artículo, finalmente. O sea, ¿qué quiere decir una retracción? Que ha habido errores ya de verdad bastante llamativos que hacen que la revista se arrepienta de haberlo publicado y digan que ya no va. Entonces, básicamente lo sacaron. Por ejemplo, Sofía Yamal llegó a culpar a su estadístico, que ella no sabía nada de los resultados y que confió en él, en que él hiciera los resultados, ¿no? Finalmente, cuando le pidieron la base al estadístico, él no lo tenía porque el estadístico dijo que él estaba de adorno, porque Sofía al final hizo todos los resultados, ¿no? Creo que se están imaginando que aquí hubo una especie de fabricación de datos para que saliera al favor del nitrato, ¿no? O sea, finalmente el nitrato no servía, pero Sofía Yamal jugó con la data para que saliera a su favor, ¿no? Y ella hizo todos los datos y los demás coautores confiaron en ella, ¿no? Sin darse cuenta de lo que había ocurrido. Finalmente, miren cómo es, por ejemplo, en otros países, ¿no? Cómo es en Estados Unidos, cómo es en Canadá.
Una vez que vieron este comportamiento antiético de Sofía Yamal, primero que el hospital donde ella trabajaba la suspendió y el colegio médico de ese país le quitó la licencia. Doctor Víctor, ¿y aquí en Perú ocurre eso? No. En Perú no hay reglamentos tan exactos y hay bastante vacíos legales con respecto a una falta ética. Pero en otros países, una falta ética como esta te puede hacer que te quiten hasta el título médico, ¿no? Entonces, simplemente esto hace que ella tuviese que pagar toda devolver el dinero, pagar, le quitaron los fondos, no pudo concursar por 5 años y si volvía a investigar iba a ser bastante vigilada, ¿no? Paso por paso. Y obviamente eso ya no es muy agradable, ¿no? Pero al menos la suspendieron 5 años de licencia médica, o sea, ni siquiera como investigadora, sino como médica. Y ella obviamente culpó presión social, salud mental, presión de sus padres, tenía que tener éxito porque así le enseñaron desde la niñez, etcétera. O sea, básicamente nada que lo que ven acá justifica el comportamiento que tuvo finalmente ella, ¿no? Entonces ustedes recuerden pues que los grandes avances de la ciencia y esto tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿no? A ver, comenzando acá, los grandes avances de la ciencia han permitido salvar vidas, pero también lamentablemente los grandes avances de la ciencia, los más importantes del mundo, han sido consta de faltas éticas. Entonces, esto siempre ha sido una controversia que hay, ¿no? Entonces, deben comprender ustedes que a lo largo de la historia han habido fallas éticas. Entonces, lo primero que usted vea, ¿es importante la ética? Por supuesto, por supuesto. Es importante la ética porque nos permite estudiar, hacer investigación, pero sin daño al ser humano, ¿no? Entonces, la investigación, no, la investigación que nosotros hacemos es principalmente dirigida al ser humano. Y si bien es cierto de que nosotros tenemos que hacer esta investigación, o por qué investigamos nosotros, ¿no? Nosotros investigamos para que la información sea generalizable. Investigamos para que se conlleve la verdad y mejoremos la salud y la bienestar de las personas. Ahora, tengan en cuenta algo muy importante que les voy a decir. La investigación que nosotros hacemos es generalmente dirigida a seres humanos. Es muy diferente investigaciones, por ejemplo, en animales, y es muy diferente la razón por la cual tú estás, por ejemplo, haciendo investigación o recolectando datos. Eso es bastante importante tomar en cuenta y lo van a ver más cuando vean comité de ética. ¿De acuerdo? Me explico. Una cosa es que tú vayas a encuestar personas, lo clásico que hacemos, y para eso tú necesitas pasar por comité de ética, necesitas tener un consentimiento informado, y algo muy diferente es utilizar un análisis secundario de base de datos. Porque el análisis secundario de base de datos, en su mayoría, si es de acceso libre, no requiere comité de ética. ¿Por qué? Porque no estás interactuando directamente con seres humanos y la razón por la cual se recolectó esa base no es por investigación en su mayoría. O si lo fue, ya este pasó por comité de ética y la base de datos es de acceso libre para que cualquier persona lo pueda utilizar. Tengan en cuenta estas cosas, siempre para poder no caer en un tema de contradicción. Muy bien. Entonces, solamente acá, para darles un resumen, a ver, ¿qué es lo lamentable, por así decirlo? Que a lo largo de la historia, miren acá, desde el 93, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde el 93 lo que nos hemos encontrado es de que cada ley o cada norma que ustedes han aprendido, que a ustedes les han enseñado, Helsinki, todo lo demás, ¿no? El reporte Belmont, todo, ha nacido ha nacido por el hecho de que se cometió una falta ética. Ya, ¿cómo es eso? Miren, perdón, me explico. A ver, por ejemplo, uno de los eventos más importantes fue el estudio de Tuskegee, este de acá. El estudio de Tuskegee también fue conocido como el estudio de sífilis del hombre negro y se desarrolló en Alabama, ¿no? En la ciudad de Alabama, en Estados Unidos, del 32 al 72. Miren, ¿ah? Luego tenemos a los nazis, ¿no? Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenemos también estudios, aunque aquí no se nota bien con claridad, tenemos también los estudios de sífilis en Guatemala, por ejemplo, etcétera. Pero ¿qué pasa con Tuskegee? Que es el que primero me interesa para que ustedes recuerden, ¿no? Con Tuskegee, ¿qué pasa?
Miren, hacia finales de 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que es como el Centro de Epidemiología, o de la Dirección General de Epidemiología aquí en Perú, quería saber la historia natural de la enfermedad de la sífilis. La historia natural, que ustedes conocen como, si ustedes ya han pasado medicina interna, deben conocer que la sífilis tiene hasta 3 etapas, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Ya, querían conocer eso no se conocía, ¿no? Entonces, eh, se sabía, escuchen bien, se sabía que había una alta prevalencia de enfermedades venéreas en diversas comunidades de los Estados Unidos. Por ejemplo, se encontraba una prevalencia hasta del 22% de sífilis en hombres y hasta sífilis congénitas un 62%. Entonces, en 1932 se escogió esta ciudad con 399 participantes morenos con sífilis, ¿no? Y simplemente se les pidió que querían ser observados para que veamos el curso natural de la enfermedad. No había, ojo, no había tratamiento en aquel entonces, ¿no? Y compararon a estos 399 con 200 hombres, o sea, se separó por edad, ¿de acuerdo? De alguna manera. Y se comparó con una cantidad de hombres que no tenían sífilis y querían saber, querían tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, tomar muestras de sangre, etcétera, y se les ofrecía, entre varias cosas, por ejemplo, transporte, almuerzo, medicinas para otras enfermedades que no sea sífilis, o sea que si tiene diabetes, sí le pagan para su diabetes, sí le pagan para su hipertensión, hasta el día que muriese también le pagaban el sepelio a la familia, por si acaso, ¿no? Y ojo, lamentablemente para tomar algunas muestras, porque si ustedes me han escuchado bien, yo les he dicho, se les pedía el líquido cefalorraquídeo y alguien me decía, pero ¿cómo aceptaban que les punzaran de vez en cuando? Porque eso es doloroso. ¿Cómo les podían aceptar? Porque les mentían diciendo de que estos tomas del líquido cefalorraquídeo eran parte del tratamiento para la sífilis, tratamiento experimental, era una desfachatez y una gran mentira, pero se les mentía porque necesitaban examinar el líquido cefalorraquídeo para saber cuál era su comportamiento de este para con la sífilis, ¿no? Entonces, los siguieron estudiándolos, pero ¿qué ustedes recuerdan? Si por ahí recuerdan un poco de historia de la medicina, en el 46 se descubrió que la penicilina era tratamiento para la sífilis. O sea, que si este estudio comenzó en el 32, ya en el 46 se podía haber utilizado la penicilina para estos pacientes. ¿Se les dio? No, no se les dio. Ni siquiera se les hizo conocer que había tratamiento y hasta el 72 los mantuvieron en seguimiento. Se morían de sífilis, tenían las complicaciones que ustedes ya conocen, ¿no? Tenían todo eso todo eso lo registraron, pero no se les dio tratamiento. ¿Por qué? Porque tenían que conocer la historia natural de la enfermedad. Fue hasta que un periodista descubrió este hecho, hubo una denuncia de por medio, hubo unas disculpas presidenciales, ¿no? Por si acaso, y entre otras cosas más que se tuvieron que disculpar, pero sí tengo que ser claro que finalmente no se les metió a la cárcel a ninguno de los médicos responsables. Eso es Tuskegee, por si acaso. Los nazis ya creo que no es necesario explicarlo sobre los nazis, ¿no? O sea, los nazis realmente no es necesario, ¿no? Pero sí quiero decirles que fue, o sea, debido a que teníamos este tema con los nazis, o sea, y que los nazis experimentaron entre muchas cosas la hipotermia, la malaria, experimentaron, por ejemplo, la desanalización del agua, perdón, le quitaban sal al agua poco a poco y veían hasta qué punto el agua era bebible y les daban a los judíos de tomar esta agua para ver si era compatible con la vida o no. Entonces, todos estos ejemplos, ¿no? ¿Qué produjo finalmente? ¿Qué cosa se produjo finalmente? De que terminada la Segunda Guerra Mundial, con los prisioneros que lograron escapar, llevaron a juicio a los médicos de nazis, ¿no? ¿Y dónde fue? En la ciudad de Nuremberg, en Alemania, en el año 47, y ahí, en la ciudad de Nuremberg, producto de los problemas nazis, se llevó a cabo y se creó el Código de Nuremberg.
El Código de Nuremberg fue uno de los primeros documentos normativos en el campo de la ética de investigación. ¿Cómo nació este documento o este Código de Nuremberg? Debido a los experimentos nazis. O sea, después del problema apareció. O sea, antes, si no hubiese habido un escándalo, no se hubiese creado esto. Muy bien. Y quiero ser claro, el Código de Nuremberg no tuvo impacto en los Estados Unidos, ¿ah? O sea, los Estados Unidos, por su lado, a pesar de que había salido el Código de Nuremberg en el 72, seguían experimentando con los hombres negros, ¿no? En la ciudad de Alabama, ¿no? Y por el otro lado, eso en la ciudad de Alabama, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, en Guatemala también se estaba estudiando sífilis. Entonces, miren, ¿ah? O sea, quiere decir que este Código de Nuremberg que fue en Alemania ni le molestó a los estadounidenses. Ahí fue donde en el 64, ¿no? Ahí fue en el 64 donde nació la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki nació en el 64. Norma también para mejorar y hacerlo de panorama mundial todo el tema del Código de Nuremberg, ya que se daban cuenta que varios países les rebotaba ese código. Entonces lo hicieron de una manera más llamativa, de una manera más, vamos a decirlo así, mundial, ¿no? Creando su declaración de Helsinki. Pero el que ustedes, o sea, ustedes normalmente colocan en la parte ética del escrito, del manuscrito, así como colocan también en el manuscrito o colocan en el proyecto o en la tesis, se cumplieron todas las normativas de la Declaración de Helsinki y ya, esto viene justamente de esta normativa a nivel mundial. ¿Y qué consecuencias trajo el estudio de Tuskegee? O sea, el estudio de sífilis. Una vez que por fin lo descubrieron, porque esto no había salido a la luz, el periodista finalmente los descubrió y todo, y se dio un escándalo en el 72. En el 74, 2 años después, apareció lo que es el reporte Bell. Muy bien, el reporte Belmont. ¿Y qué cosa habló el reporte Belmont? El reporte Belmont finalmente lo que habló fue, o el informe Belmont finalmente habló del respeto y de las cuatro, bueno, básicamente son tres, las tres normativas más importantes del Comité de Ética. Respeto por la autonomía, la beneficencia y no beneficencia y el principio de justicia. Esos tres principios, ¿no? Vuelvo a repetir, el respeto por las personas o la autonomía, la beneficencia y la no beneficencia. ¿Qué quiere decir? Hacer el bien y no hacer daño. Y finalmente el principio de justicia. Ese salió a partir del informe Belmont, ¿no? Y el informe Belmont nació del estudio de Tuskegee. Muy bien, y miren cómo en pocas palabras, a pesar de que ya habían escándalos, seguían habiendo estudios que continuaron y por ahí también hubieron otros estudios, porque cuando ustedes leen historia de la medicina con respecto a la ética, no se imaginan los escándalos que van a encontrar. Con solo adelantarles que Japón hacía experimentos con comunidades aisladas de China. O sea, saben que si ustedes han visto, perdón por el ejemplo, pero seguramente han visto series de Netflix en la China antigua, y no tan antigua, donde ven pueblitos, ¿no? Pueblitos ahí, ¿no? Ya, eso existía y existió y seguirá existiendo. Y esos pueblitos como estaban más aislados de la capital de China, China es enorme, ¿no? Ahí experimentaban los japoneses. Eso también. Y la pregunta del millón es, ¿y por qué no fueron los japoneses condenados a algo? Porque los estadounidenses les ofrecieron lo siguiente a los médicos japoneses: dame tu descubrimiento y no te condeno. Y esos descubrimientos son los que uno utiliza y lo que está en sus libros. Por ejemplo, ustedes, aunque ahorita se me ha ido el nombre, pero en reumatología, las artritis células gigantes, la enfermedad de Heno-Scholder y estos nombres medio raros son nombres de nazis, son nombres alemanes. Claro que ahorita hay una corriente y seguramente sus médicos sus profesores de reumatología se los deben haber comentado, tratan de cambiar los nombres a un nombre más general para evitar recordar que esa enfermedad fue estudiada principalmente y se conoció la historia natural de la enfermedad por una falta ética, ¿no? Pero para que ustedes vean que lamentablemente el mundo no es tan blanco y negro, utilizamos mucha información que nos ha permitido conocer las vacunas, conocer la fisiología humana y todo con faltas éticas. Claro, no era la manera, ¿no? Pero digamos que ese era el punto, ¿no? Lamentablemente.
Entonces aquí tienen otros estudios, que ya para no ir mencionando y no ir a aburrirlos, hay un montón de estudios para cuáles mencionar. Lo más importante que tienen que recordar ustedes es el Código de Nuremberg, que nació de la Segunda Guerra Mundial. Después, los principios de Helsinki, que son los reglamentos a nivel mundial que todo el mundo menciona, sin conocer qué significa. Y finalmente el reporte Belmont, que habla de los 3 principios, o bueno, si le agregas uno más, los 4 principios más importantes a nivel mundial de ética. Entonces, cuando ustedes pongan la parte de ética, si hablan del consentimiento informado, se respetaron los principios de la Declaración de Helsinki. Si generalmente todo el mundo pone eso sin saber lo que significa exactamente. O algunos ponen, se respetaron todas las normativas del informe, del reporte Belmont, ¿no? Por ejemplo. Y hay más, hay más, por si acaso. O sea, hay más. Porque, por ejemplo, la declaración de Helsinki, básicamente la declaración de Helsinki es el riesgo-beneficio, principalmente. Y la declaración de Helsinki dijo que todo debe ser pasado por un comité de ética. Ellos fueron los culpables. Mientras que el informe Belmont, los 3 principios fundamentales, ¿no? Y el código de Nuremberg ya quedó en la historia, pero fue el primer código, los primeros reglamentos para aproximarse a la ética en investigación. Muy bien, entonces ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya saben exactamente de qué manera tú puedes hacer un estudio en seres humanos. Recuerden lo siguiente, usas historias clínicas. ¿Debes pedir permiso? Sí. ¿Tienes que pasar por comité de ética? ¿Tienes que hacer un estudio en seres humanos? Sí, debes pasar por comité de ética. Muy bien. Vas a utilizar una base de datos, un análisis secundario de base de datos. ¿Tienes que pasar por comité de ética? Ahí ten cuidado. A veces no es necesario, cuando es un análisis secundario de base de datos. ¿Por qué? Porque si la base de datos fue recolectada con un propósito que no fue de investigación, pero es de acceso libre al público para conocer un comportamiento en salud pública, por ejemplo, la ENDES, no es necesario pasar por comité de ética, por si acaso. O sea, si alguien usa la ENDES, no es necesario pasar por comité de ética. Pero si alguien utiliza una base de datos que fue recolectada en seres humanos y que fue con fines de investigación, tienes que asegurarte que esa base que vas a usar ya fue pasada por comité de ética. Y ojo, que se aclare bien que esa base de datos recolectada tiene los permisos para poder ser usada en otras investigaciones. O sea, ten bastante cuidado. Pero la ENDES, por ejemplo, o el Perú Migrant es un ejemplo de base de datos que sale a la luz y ha sido recolectada por Cayetano para investigación, pero el Perú Migrant es de acceso abierto y cualquiera lo puede utilizar. Y está dicho en el documento que cualquiera lo puede utilizar con fines de investigación siempre y cuando se cite la base. Y la ENDES nunca fue recolectada para tu tesis, nunca fue recolectada para tu artículo, solo que tú aprovechas la data para poder sacar tus resultados. Entonces, como esa data no fue recolectada con fines de investigación, no necesitas el comité de ética, ni siquiera se les dictó realmente consentimiento informado a los participantes porque no es con fines de investigación, es con fines de conocer un comportamiento de salud pública. Muy bien, esas cositas tengan cuidado. Igual que la revisión sistemática. La revisión sistemática no necesita comité de ética. ¿Por qué? Porque la revisión sistemática estudia estudios, o sea, estudia artículos. O sea, no necesitas pedir permiso más que citar. No requieres permisos adicionales por un comité de ética. Muy bien, pero doctor Víctor, no entiendo por qué la universidad no se hace pasar, por ejemplo, las tesis, por comité siempre, por un tema protocolar que está muy bien. Lo que pasa es que debido al desconocimiento en ética, muchos estudiantes antes no sabían, ¿paso o no paso mi estudio por comité? Entonces había algunos que dicen, no, no hay problema, el mío solo voy a encuestar, ni siquiera voy a preguntar su nombre, solamente voy a preguntar su edad y su sexo y unas preguntas de depresión, ansiedad y estrés. No estoy vulnerando los derechos de la persona, no tengo que pasarlo por comité. Y a eso tampoco es cierto, o sea, sí tienes que pasarlo por comité porque estás directamente interactuando con la persona. Pero debido a esta confusión en algunos, lamentablemente por una falta de cultura ética, ¿no? Porque por las razones que les he dado en un principio con respecto al curso de ética que llevamos, a veces no se presta mucha atención, entonces ahora todo el mundo debe pasar. Y eso ocurre en todas las universidades, ¿ah? O sea, todas las universidades, al menos que el mismo comité te diga que no es necesario que lo pases, pasan por comité, todos. Pero ustedes para escritos, para manuscritos, tienen que conocer eso, ¿no? Muy bien, entonces ustedes ya saben aquí que tienen diferentes tipos de estudio, eso ya lo saben, muy bien.
Y acá está, un resumen básicamente de lo que consiste todas las normativas que ha habido. ¿Cuál es el que ustedes utilizan más en la declaración de Helsinki? ¿Por qué? Porque este es el que te pide que por favor uses consentimiento informado, pases por comité de ética. Entonces por eso todo el mundo, por eso la famosa frase, se cumplió toda la normativa, y toda la normativa que aclara o que se nota en la declaración de Helsinki. El informe Balmo generalmente no lo menciona porque digamos que, bueno, más que todo lo mencionan en ensayos clínicos más específicamente, aunque se supone que cuando tú declaras que estás cumpliendo lo de Helsinki, también estás cumpliendo lo de Belmont, ¿no? Y aquí tienes otras pautas, las pautas SIONS, las guías de buena práctica clínica y también las pautas para comité de ética e investigación en ensayos clínicos. Algo que tienen que saber ustedes y ya para ir terminando, ¿no? Primera pregunta que por ahí se puede hacer. En Perú hay o sea, cada país tiene su normativa. En Perú hay normativa ética, sí, pero solamente o directamente para ensayos clínicos. Tenemos muchos vacíos legales con respecto a estudios observacionales, que es lo que la mayoría hacemos. Dos, recuerden que en Perú se considera únicamente ensayo clínico cuando haces un experimento con seres humanos que incluye medicamentos. O sea que si tú haces un estudio, por ejemplo, para hacer probar una dieta en seres humanos, eso no es considerado un ensayo clínico. Entonces, hay un vacío legal con respecto a toda la normativa ética que tendría que cumplir. O sea, esta es obvia, pero digamos que con hoja en mano, eso es lo que sucedería, ¿no? Entonces, en Perú todavía tenemos nos falta una normativa más específica con la mayoría de estudios que hacemos nosotros, porque ensayos clínicos no hacemos en su mayoría, hacemos estudios observacionales, pero no tenemos un reglamento claro para este tipo de estudios, ¿no? Por si acaso es bueno mencionárselos, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, va, un momentito, se fue. Segundo. Entonces, a ver, y para finalizar ya, para ir terminando, ¿dónde está para compartir? Acá está. Para ir acabando, entonces, va. ¿Pueden ver mi pantalla o qué están viendo? De mi pantalla, disculpe, ¿qué están viendo? A ver, otra vez. Ah, ya. Ya, esto seguramente se lo van a mencionar, se los van a mencionar en una de las charlas, pero solamente debo mencionarles de que cuando ustedes o sea, cuando ustedes van a enviar un escrito, un proyecto a comité de ética, comité de ética va a considerar mucho los beneficios, los riesgos, los daños y la responsabilidad del investigador principal. O sea, ustedes no piensen que el comité de ética va a buscarla sin razón para anular su estudio. El comité de ética solamente se va a cerciorar de que ustedes estén siendo éticos con el estudio. Por ejemplo, no tiene sentido preguntarle el nombre del paciente o el nombre del alumno. Vamos a poner un ejemplo con el tema de una encuesta. Ya, ¿tiene sentido preguntarle su nombre? No. ¿Preguntarle su DNI? No. ¿Preguntarle su correo? No. Nada que ver. Porque eso no, o sea, imagínense que es un estudio de ansiedad, depresión y estrés en el estudio de medicina, clásico. ¿Es necesario preguntarle el nombre? No, preguntarle el código, preguntarle todo eso no. Entonces, si el estudiante coloca, por ejemplo, en su ficha de recolección de datos, nombre, apellido, DNI, correo, todo, obviamente el comité ética te va a decir, no, esto no puedes preguntarle. ¿Para qué le vas a preguntar? Ah, porque quiero hacer un estudio de corte y un seguimiento. Ya eso es otra cosa, y ahí para eso se necesita otras cosas más allá de solamente esos datos, ¿no? Entonces, en un principio, hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que estas encuestas llegan a ser anónimas, pero el comité ética se encarga de cerciorar que esto se cumple de esta manera, ¿no? Entonces, el comité de ética lo que hace es clasificar qué qué tanto puedes tú vulnerar el derecho de la persona y te da esas pautas, ¿no? Y ellos te dicen así, ellos te clasifican tu estudio de estas maneras. ¿Por qué? Porque el comité de ética evalúa el riesgo y el tipo de revisión del estudio
¿no? Y ellos te dicen, tu estudio es exento o exonerado. ¿Qué quiere decir? No necesito volver a verlo, tu estudio no, no incumple ninguna normativa, o sea, no va a dañar la integridad de la persona. Por ejemplo, estudios secundarios de base de datos, que ya les dije que incluso a veces ni se pasa por comité. Como no está dañando nada, porque estás usando base de gente anónima, o sea, los daños mínimos son los daños hacia la persona son mínimos, ya se exonera. Incluso ellos lo colocan, extento exonerado. Ese es el documento que arrojan. La mayoría de ustedes tiene este expedito parcial, ¿qué quiere decir? Donde te dicen que en un año, que tu estudio tiene vigencia un año, ¿no? Al menos que quieras pedir prórroga, y que realmente los daños también son muy bajos. Pero debido a que vas a manipular gente, en el sentido de que vas a encuestar y todo, de alguna manera, si ellos lo desean, si el comité lo desea, puede pedir o puede ir a revisar cómo vas avanzando tu estudio. O sea, te pueden hacer un seguimiento. Lo cual es rarísimo, pero ellos te lo colocan, eso es expedito. O sea, quiere decir de que, ok, tampoco es de que no vaya, tampoco es de que no vayas a vulnerar el derecho de una persona. Es rarísimo que lo hagas, pero como vas a interactuar con personas y no con base de datos como acá, entonces sí, si deseo, veo y te vigilo, ten mucho cuidado con lo que preguntas, ya revisé tu ficha y me parece que está bien, o ya ves tu ficha y quita todas estas cosas, estas preguntas como cuál es tu nombre, cuál es tu fecha de nacimiento, bueno, fecha de nacimiento puede ser, pero cuál es tu nombre, o cuál es tu, no, ni fecha, porque así puedes saber de quién se trata a veces, ¿no? Entonces, más que todo la edad, a menos que la fecha sea muy importante para el estudio, ni tampoco el correo, ni tampoco el código, ¿no? Entonces, digamos que si todo eso está bien, expedito o parcial. O para los ensayos clínicos, sí, completos, o sea que te va a ir revisando de vez en cuando, te va a ir supervisando, te va a auditar el estudio. Generalmente los estudios de las tesis o los estudios en su mayoría con encuestas que hacemos nosotros son expeditos o parciales. También con historias clínicas, también expeditos o parciales, porque acuérdense que tiene acceso al nombre del paciente. Entonces hay que tomar en cuenta que la base de datos no tenga dicho nombre cuando tú lo hagas al Excel, ¿no? Y los exonerados generalmente son para estudios que ni siquiera requerirían mucho comité, lo pasa solamente para cumplir el reglamento, como análisis bibliométricos, umbrella review, scope review, systematic review, ¿no? Análisis secundario de base de datos. Y ya saben cuál es el cómputo. Muy bien. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los criterios que tienen que cumplir para proteger a los objetos en la investigación, ¿no? Y ya saben muy bien qué es lo que... Y todo esto ya lo van a ver en otra clase, pero recuerden ustedes que estos son los famosos, las famosas propuestas de Manuel y colaboradores, de Ezequiel y Manuel y colaboradores. ¿Qué cosa hace ético en un estudio? Todos estos de acá. O sea, chicos y chicas, todo esto es cultura general. Cultura general para que ustedes conozcan, porque creo que no está muy bien que tú le preguntes a un tesista, estimado X, ¿no? ¿Qué estás colocando en comité de ética? Ah, que estoy cumpliendo los principios de la normativa de Helsinki o el reporte Belmont, ¿no? Y tú le preguntes, ¿y qué es la normativa de Helsinki? Y no te responde. O sea, lo colocas porque todas las tesis tienen lo mismo, solo que tú lo parafraseas para que el Turity no te atrape, pero ni siquiera sabes por qué lo estás colocando o qué cosa significa. Muy bien. Entonces, por cultura general, es necesario que lo sepan. Muy bien. Muy bien, y estos ya son obviamente temas que se hablarán en otro momento sobre cómo hacer un estudio desde el punto de vista de sus investigadores éticos, ¿no? Ético, normativa de autoría, qué es robo de autoría fantasma, y cómo protegernos o cómo tratar en lo posible de evitar lo que le pasó a Sofía Yamal, que finalmente por sus faltas éticas lo terminó perjudicando a su equipo. Y recuerden algo, si ustedes publican un artículo y solo basta con que uno haya hecho una falta ética bastante grave, como falsificar datos o manipular datos o algo grave, todos caen los del escrito. Bueno, el primero que cae pato es el corresponsal, ¿no? Pero en realidad todos son perjudicados. Por eso que tienen que confiar en su equipo de investigación y obviamente siempre conocer cómo los demás responden y actúan, ¿no? Finalmente. Muy bien, eso me parece que, a ver, otra vez. Eso me parece que sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, a ver. Sí, eso sería Muchísimas todo gracias entonces. Muchas gracias. por esta increíble ponencia e interesante volvernos a recordar la gran importancia que tiene la ética en la investigación
en la práctica médica e inclusive pues en nuestras vidas cotidianas. Espero que la ponencia haya sido provechosa para todos. Si tuviesen alguna duda o pregunta en relación a la ponencia, lo pueden escribir en el chat o inclusive alzar su manito para darles el pase. Y si no hubiese alguna, pues estaría pasando al post-test, así que esperaremos unos minutos. ¿No? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, dicen. Gracias. Ya ustedes irán conociendo poco a poco con cada sección, ¿no? Lo que no he tocado estos temas no he tocado estos temas por un punto de vista. ¿Cómo se puede identificar si hubo manipulación de datos? Ah, la Mariana, buena pregunta. Ah, a ver. Primero que a ver, depende qué tanto haya manipulado la data, pero en un principio no es, o sea, vamos a decirlo así, si la has sabido hacer, en un principio no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque digamos que, como les digo, ¿no? Si esta persona ha sabido manejar bien los resultados o las prevalencias, por ejemplo, como les dije la otra vez, ¿no? Ya está re mal, pero si quiero falsificar un dato y quiero que sea de diabetes y pongo, a ver, las prevalencias, ¿cuánto normalmente? 7, entonces haré que mis datos, claro, lo cual también demora demasiado porque tienes que hacer que todo encaje bien. eh, entonces, ya, voy a hacer que mis datos sumen esa cantidad, ¿no? Miren, ¿ah? Dos, las asociaciones que encuentres, que tenga sentido lo que han encontrado. Porque, a ver, generalmente no es que sea muy común, no es que sea muy común que los estudios observacionales, ¿no? Sean puestos a, como dicen, sean evaluados para ver si ha habido falsificación o no. Lo que más se nota son los ensayos clínicos, ¿no? Son los ensayos clínicos. Pero no se sorprendan de que en cualquier momento a uno se le puede ocurrir y está muy bien. Ah, ¿y saben cuándo se dan más cuenta que hay una falsificación de datos? Cuando se pide la base de datos. Y eso sí ha ocurrido. Por ejemplo, le escribe un autor. Le dice, por ejemplo, Mariana, ¿no? Me gusta el estudio que Mariana ha hecho. Mariana, me gusta bastante el estudio que has hecho tú. Me gustaría, por favor, que me compartas la data porque estoy haciendo una revisión sistemática donde justamente voy a utilizar tu base de datos. Ahí, y a veces cuando tú no le contestas, le envía un correo a otro del equipo. Y como teóricamente todo lo del equipo tiene en la base, uno de ellos puede caer en el error, vamos a decir comillas, porque no está mal tampoco, y le da la base. No, no está mal, porque si quieren, o sea, si quieren tu base de datos es porque quieren citarte y eso quiere decir que han leído tu estudio, ¿no? Entonces está muy bien. Le entregas la base de datos, bueno, a tu compañero porque tú lo leíste, no, yo no te voy a dar la base, se van a dar cuenta de lo que hice. Y otra persona X se da cuenta, ya toma la base, no pasa nada, y todo fue, entre comillas, piensa, ¿no? Todo fue legal. Ese investigador mira la revisión, hace la revisión sistemática, a veces también los mismos investigadores revisan la base, hacen rápido el análisis, bueno, le salió este dato, ya, pues era por algo, comparten la base de la revisión sistemática y ahí se dan cuenta, alguien de los investigadores o que lo lee se dan cuenta, oye, esto está mal, ve ahí, ve datos repetidos, ve edades repetidas y se da cuenta que algo ha pasado. Analiza a fondo esa base libre y se dan cuenta que ha habido una falsificación de datos. Sucede. ¿Cuándo también sucede? Cuando le pides la base de datos por ejemplo, queremos hacer una inspectoría de estos estudios. Estimado persona X, dame por favor tu base, simplemente te he tocado a ti y quiero supervisarla, ¿no? No, lo perdí. Justo lo perdió el día que le iban a pedir, ¿no? Entonces, esas cositas ya te hacen sospechar, ¿no? No es común, pero sucede por si acaso. Solo que en Perú todavía no es tan visto. Todavía no se ve tanto, ¿no?
Espero que se haya respondido tu pregunta, Mariana. Doctor, disculpe, no llegué a comprender. ¿La ENDE se puede usar? Sí, a ver, la ENDE se puede usar para investigación, por supuesto. Lo que tienen que conocer por cultura general es que la ENDE en forma general no necesita pasar por comité de ética. ¿Por qué? Porque la razón por la cual la ENDES fue recolectada no fue con el principios de investigación. Cuando tú recolectas una base de datos que no fue con objetivos de investigación, y tú quieres usar esa data para investigación, no es necesario pasar por comité de ética. Pasas por comité de ética cuando tú vas a recolectar de manera primaria los datos, ¿no? Para tu investigación, o no existe ya una base de datos, ¿no? Para eso. O sea, la ENDES, no necesitas pasar por comité de ética de manera general, porque la ENDES primero fue una base de datos ya de acceso libre, anónima, porque no hay, o sea, no hay cómo sepas de quién son esos datos, ¿no? Y de esa manera, y debido a que la ENDES desde un principio se recolectó para cosas que no fue de investigación, sino para conocer un comportamiento para salud pública, no necesitas pasar por comité. Para ENDES y para otras, como la ENAJO, la ENPOVE y otras bases de datos secundarias, ¿no? Esas no necesitas necesariamente pasar por comité. ¿Cuáles son los comités de ética para recurrir a...? Bueno, la Richie tiene su comité de ética. O sea, hay varios comités de ética. Bueno, ya les van a hablar un poco de los tipos de comité de ética que hay en el país, pero de manera general les puedo decir que la Richie tiene su comité de ética. Si quisieran ustedes estudios más complejos como ensayos clínicos, todo ensayo clínico tiene que pasar por el comité de ética del INS. Pero para estudios observacionales, para estudios que no, pues obviamente cumpliendo la normativa básica es suficiente y está bien, con un tratamiento informado y todo lo demás, con el comité de ética de Ricardo Palma, no hay problema. También hay comité de ética en la UPC, hay comité de ética en la San Martín, ¿no? Y cada uno pasa por comité de ética de su universidad, ¿no? Finalmente. Eso ya les van a seguramente en otra clase decir a profundidad. Pero el comité de ética central en este país es del INS y generalmente se usa ese comité para ensayos clínicos. Se utilizó bastante para época de COVID, porque empezaron a haber ensayos clínicos, por ejemplo, un ensayo clínico para el estudio de plasma, para COVID, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, y esperamos contar con usted para próximas ponencias. Además, mencionarle que en los próximos días le estará llegando a su correo su certificado por su participación como ponente y que tenga buenas noches. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Cuídense bastante. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Chicos, ustedes aún no se vayan, se estará pasando por el chat el link del post-test en un ratico. Recordarles que tendrían que haber llenado el pre y el post-test para que sea válida su participación y que el post-test deben aprobarlo con una nota mayor o igual a 12. Respecto al certificado, las indicaciones están en el chat, pero igual les aviso, para ser acreedor del certificado deberán asistir a 4 de las 6 ponencias que se van a realizar. Esta ya era la primera. Y claro, haber completado 4 de los 6 de los pre y post-test, siendo los post-test debiendo aprobarlo con una nota mayor o igual a 12. Y la próxima ponencia se dará el día de mañana, que será sobre autoría responsable, será a las 8 p.m. De igual forma, si hay personitas que son de otros países, voy a poner las horas también respecto a sus horarios de sus países, para que no haya ninguna confusión. Y pues esperamos contar con su participación y ya les pasaré el link por el chat y cuentan con 15 minutos para ello.